Hoy nos toca el capítulo número 10 del libro de Números. Capítulo número 10 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Fíjense que aquí nos está mostrando cómo ellos estaban, aparte de que estaban organizados. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo numeroso. En aquella época, por supuesto, no existía la tecnología como ahora. Entonces, para comunicarse con todo el pueblo, de que aquellos que están allá acampados al final pudieran escuchar, y todos los alrededores que ellos estaban distribuidos pudieran escuchar, fíjense, fue necesario usar trompetas, las trompetas de plata. Entonces le dijo, Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás. Fíjense, a mano, con martillo, las iba moldeando, las cuales te servirán para convocar la congregación, lo que comentamos, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Fíjense, cuando necesitaban que toda la congregación prestara atención, se convocaran, como quien dice, se arrimaran acá, se acercaran al tabernáculo, para que todos ellos pudieran escuchar, tenían que utilizar ¿qué? Las trompetas, para que el último que estaba atrás pudiera escuchar ese sonido. Entonces decía, y para hacer mover los campamentos. O sea que tenían un sonido, lo hacían de una manera, un sonido, cuando uno, mira, nos están llamando, tenemos que ir. Sonaban de otra manera la trompeta, miren, tenemos que mover los campamentos. Todo el mundo se paraba y empezaba a recoger. Miren que de qué manera estratégicamente, por eso que la palabra del Señor dice que hacer todo decentemente y con orden, porque de verdad vemos la manera como el pueblo de Israel estaba bien organizado.
distribuido, clasificado, como hemos estado viendo en todos estos diferentes capítulos, cómo se clasificaron, se distribuyeron, se dividieron. O sea, todo es siempre dirigido por el Señor. Jehová siempre indicaba cómo hacer las cosas, le bajaba la información a Moisés y Moisés se la bajaba al pueblo. Y el pueblo obedecía todo tal cual como Dios daba la orden. El pueblo obedecía. Todo lo que Moisés decía era lo que Dios le decía, el pueblo obedecía. Y vemos que aquí hay una organización sorprendente. Entonces ahora Jehová mandó a Moisés el que se hicieran 2 trompetas de obra de martillo. ¿Para qué? Que les van a servir a él para convocar la congregación. Cuando algo no existe y después se hace, se logra hacer porque hay una necesidad. Allí antes no estaban las trompetas, no estaban allí las trompetas. Jehová mandó a hacer las trompetas porque se vio la necesidad de comunicarse al pueblo. Y a veces de repente era un poco complicado mandar mensajeros, que el mensajero vaya ya en caballo y comunicar a todo el pueblo, se llevaba más tiempo, se perdía más tiempo. Entonces mira de qué manera estratégica Dios le dijo, manda a hacer 2 trompetas. Y utilizando diferentes sonidos, el pueblo ya iba, los que están atrás, todo el mundo iba a escuchar y todo iba a andar al son de la trompeta. Entonces dice, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Fíjense, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Tocaron la trompeta normal, un toque normal. Al escuchar todo el pueblo, ya sabían, todo el mundo se levantaba y se reunían ante la entrada del tabernáculo. Dice, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes. Cuando toquen la trompeta, solo una sola vez, un solo sonido, una sola vez, ya se sabe que eso era los príncipes. Nos están llamando a convocar. Ahí se iban los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Se iban. Sigue diciendo el 5. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando ellos tocaban un sonido de alarma, entonces ya sabían que todo el pueblo, dice que entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, la parte del oriente. Recuerden que ellos estaban distribuidos en el oriente, en el sur, todas esas cosas. Entonces, aquí están hablando que cuando tocare alarma, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Fíjense, ¿por qué creen ustedes que de repente tocaban esa alarma? Los campamentos estaban divididos, ¿verdad? En forma que rodeaban lo que es la parte del tabernáculo. Estaba el tabernáculo en el centro, los levitas rodeaban lo que es el tabernáculo y después en los alrededores estaban posicionados de manera específica, cubriendo todo a los levitas y el tabernáculo. Eso lo leímos. Entonces aquí dice, y cuando tocaréis la alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Fíjense, no se mueven todos. Solamente cuando se toque la alarma, se moverán los que están en el oriente. ¿Por qué no se mueven todos al mismo tiempo? Miren lo que es la parte de la organización, de hacer bien las cosas para el Señor. Como dice la Biblia, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser como para el Señor, no para el hombre, sino para Dios, para el Señor. Por eso que todo tiene que ser con excelencia, todo tiene que ser bien hecho. Entonces vemos que cuando se tocara la alarma, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Porque si todos los campamentos se levantaran al mismo son de la alarma, ahí van a tropezar unos con otros. Recuerden que esos son millones y millones, miles y miles y miles. Habían allí del pueblo de Israel, eso era demasiado grandísimo, mucha población. Entonces, si todas las tribus se levantan al mismo tiempo y empiezan a caminar
eso iba a ser allí vamos a decir, un desastre. Iban a chocar unos con otros, todo. Recuerden que estaba el pueblo y tenían sus ganados, tenían todo, todos sus animales, tenían todas sus cosas, sus pertenencias, todo eso. Entonces, y eran miles, cada tribu, imagínense. Entonces, solamente los que estaban al oriente tenían que alarmar, y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. 6. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Fíjese, alarma tocarán para su partida. O sea, tocan la primera alarma. Estoy dando un ejemplo. Una sola vez la alarma. Ya sabían, ay, tocó una alarma. Eso es para nosotros. Y se iban, recogían los que estaban en la parte oriental. Todos ellos recogían sus campamentos, todos, y levantaban las tiendas y recogían todos sus rebaños, todo lo que tuvieran allí, todos ellos recogían. Cuando ya ellos veían, ¿verdad? Que ya ellos estaban todos listos, recogidos, qué tal, todas esas cosas, entonces venían y tocaban, y cuando tocaréis la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que acampaban, de los acampados al sur. Ahí tocaba por segunda vez. Primero, la primera vez, ellos recogían todo, empezaban a moverse, y ya cuando ya ellos se movían, que ya estaba todo, ahora sí, tocaban la segunda vez. Y el segundo hacía lo mismo. Ya, ahí la segunda vez somos nosotros. Se iban los del sur. ¿Qué pasa? Recogían. Cuando tocaré la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Se recogían todos y empezaban a moverse. Pero ya los primeros ya se habían movido. O sea, fíjense la organización que había. La organización. Fíjense la organización. 7. Pero para reunir la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Cuando ellos escuchaban que sonaban las trompetas, pero sin la alarma, un ejemplo, que la trompeta tocaba y la alarma, pero para reunir la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma, o sea, solamente la trompeta. Ya ellos sabían que tenía que toda la congregación era para reunirse la congregación. 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Fíjense, no cualquiera podía tocar las trompetas. Mira aquí lo que estamos viendo. No cualquiera podía tocar las trompetas. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Solamente los sacerdotes tocaban las trompetas. No cualquiera las podía tocar. 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. O sea, que cuando había que salir a la guerra, porque el enemigo estaba empezando a atacar, estaba empezando a molestar, para que todo el pueblo supiera, ellos venían, aquí decía que, y cuando saliréis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. O sea, yo estoy aquí dando un ejemplo, ¿no? No que era que sonaba así como yo estoy diciendo, estoy dando un ejemplo. O sea que sonaba la trompeta y la alarma, los dos sonidos. Dice, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Wow, fíjense eso. Tremendo eso allí. 10. Y en el día de vuestra alegría, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Fíjense. Entonces aquí estamos viendo, aquí en el nos quedamos aquí en el versículo 10. Vamos aquí a detenernos.
Entonces aquí habla de que la trompeta significaba, allí en ese capítulo 10, que la usaban para reunir a la congregación. Tocar las trompetas sin sonido de alarma hacía que toda la congregación se reuniera ante Moisés. También leímos allí que se congregaban a los príncipes y jefes militares. Se tocaba una trompeta, y tocar una trompeta hacía que los príncipes y los jefes militares se reunieran ante Moisés. Con el sonido de trompeta se movían los campamentos. Los campamentos se movían. O sea, tocar la alarma hacía que los campamentos se movieran. Ya ellos estaban entrenados, ya adiestrados en eso, ya. Miren todo el trabajo que se hizo y cómo la organización tan grande, o sea, tan hermosa. Cuando era momento de guerra, se tocaba alarma en la guerra, hacía que los israelitas fueran recordados por Jehová y salvos de sus enemigos. Fíjense, era tan importante el toque de la trompeta que ahí se manifestaba, como quien dice, el poder de Dios. Cuando se iban a la guerra, el tocar la trompeta, fíjense, Jehová se acordaba, eran recordados por Jehová y salvos de sus enemigos. Dios los salvaba, Dios intervenía, los defendía y los salvaba con el toque de trompeta. Y también lo usaban en las celebraciones. O sea que el tocar las trompetas en el día de alegría, solemnidades y principios de meses era una manera de celebrar la presencia del Señor. Y también que leímos allí que las trompetas debían ser tocadas por los sacerdotes, los hijos de Aarón. Fíjense, o sea que no cualquiera podía tocar una trompeta, las trompetas. Entonces, pero hoy en día, nosotros, ya hasta ahora que hemos estudiado, recuerden que el Señor nos hizo a nosotros sacerdotes. Antes la tocaban solamente los sacerdotes, porque eso era una cosa, era muy santa, una cosa. Entonces los sacerdotes eran los autorizados de tocar las trompetas. Pero hoy en día el Señor nos hizo a nosotros sacerdotes, nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué puede representar hoy en día la trompeta? Porque hoy en día no estamos como en los tiempos de antes, allá en el desierto. Y no estamos viviendo como ellos. No podemos estar en nuestros hogares con una trompeta y tocando trompeta. Uno vive por aquí, otro vive por allá. O sea, ya estamos ya no es lo mismo que en esos tiempos. Entonces, hoy en día, si nos vamos a la luz de la palabra, por ejemplo, tenemos en el libro de Amós, capítulo 3, del versículo 6 y 8, dice, de 6 al 8. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la boca de los profetas son trompetas. Hoy en día, nosotros nos movemos bajo los 5 ministerios establecidos en el Nuevo Testamento. 5 ministerios. La iglesia se debe mover bajo los 5 ministerios. Y dentro de ese ministerio están los profetas. Dice aquí que no hará nada al Señor sin que primero se los comunique, se los revele a sus siervos los profetas. Entonces la boca de los profetas son una trompeta. Vamos a ver también lo que dice Isaías 58, versículo 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
Entonces vemos que Dios ve la boca de un profeta como una trompeta. Y el profeta en la congregación, en el pueblo, da dirección. El profeta, cualquier cosa que suceda en el ámbito de espiritual, el profeta habla. Dios le revela al profeta lo que está sucediendo en el mundo espiritual, si el enemigo está atacando la iglesia, si el enemigo se quiere meter por a cualquier área, si el enemigo tiene estos planes para la iglesia, para destruirla, Dios se lo revela ¿a quién? A sus profetas. Y el profeta habla, declara lo que Dios mostró, y el pueblo se levanta, se prepara en guerra, se mete en ayuno, busca del Señor. El pastor allí va dirigiendo. Por eso es que la iglesia se debe mover bajo los 5 ministerios. No es que la iglesia solamente el pastor, no. Ahí tienen que estar los evangelistas, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Yo también levantaba apóstoles. Entonces la iglesia se mueve bajo los 5 ministerios y los dones que Dios ha dado a su pueblo para trabajar como un equipo en conjunto, en unidad. Uno se edifica de otro. Entonces vemos que Dios le muestra a sus siervos los profetas. Les da visiones, revelaciones, le habla con voz audible. Pero el Señor le muestra, aquí dice que le muestra, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El que se meta con Dios, el que esté en oración siempre, el que esté recto delante de Dios, alineado a la palabra, todo eso, claro que Dios le muestra y le habla. Pero cuando es llamado la persona que es profeta, por los dones proféticos y todo eso, pues recibe más revelación. O sea, por eso es un ministerio, profeta. Entonces vemos que la boca del profeta es una trompeta. Entonces cuando Dios le manda al profeta, habla, está sucediendo esto, habla, como nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, como Dios le decía a sus profetas que hablaran. Ellos venían y le daban palabra a los reyes. Si estaban haciendo mal, si estaban en pecado, todo eso, ellos hablaban eso. Dios les mandaba a corregir, Dios les mandaba a exhortar. Eran guiados por Dios. Entonces vemos que la boca de un profeta es una trompeta. Y esa trompeta no puede faltar en las congregaciones hoy en día. Ya no estamos como los pueblos de Israel, como se hacía en aquellos tiempos, pero esa trompeta todavía existe, porque esa trompeta es nuestra boca. Cuando el Señor nos llama y nos dice, predica, sal y predica. Nosotros estamos siendo trompetas, nuestra boca está siendo trompetas, anunciando la venida del Señor, anunciando lo que Dios hizo, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, anunciando, llamando al pueblo al arrepentimiento. Dios está usando nuestras bocas como trompetas para hablar lo que Dios quiere que hable, lo que está en su palabra. Nuestras bocas están siendo como trompetas. Seguimos. Once. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Vamos aquí a detenernos. Fíjense cómo aquí dice
Y partieron, 12, y partieron los hijos de Israel al desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Fíjense, fíjense, cómo ellos ya cada quien sabía lo que tenía que hacer. Dice en el versículo 11, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio. ¿Se recuerdan que hemos estudiado eso? Cuando la nube se alzaba, ellos se movían. Cuando la nube reposaba sobre el tabernáculo, venían ellos y acampaban. Y de allí no se movían hasta que la nube se movía del tabernáculo. Fíjense. Ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cómo eran guiados de esta manera, vamos a decir, estratégicamente, para guiar a todo el pueblo, ese pueblo que era tan grande. No había ni siquiera allí, no había ni que avisar. Todo el mundo de lejos, ese pueblo tan numeroso, todo el mundo de lejos veía esa nube que estaba sobre el tabernáculo. Porque eso tenía que ser grandísimo, esa nube. Allá arriba todo el mundo veía, todo el pueblo. A cuando ellos veían que esa nube se alzaba del tabernáculo, ellos venían, cada quien recogía, porque debían de marchar. Cuando veían que esa nube se posaba en el tabernáculo, ellos sabían que tenían que detenerse. O sea que todo el mundo pendiente de la nube. Y dice, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto Sinaí según el orden de marcha. Fíjense, o sea, no era que se paraba todo el mundo así a lo loco, no, porque las cosas en el Señor no se hacen a lo loco. Todo tiene que ser decentemente y con orden, bien organizado y bien hecho, porque es para el Señor. Entonces vemos que ya la nube se alzó, ya ellos sabían que tenían que moverse, pero no se iban a mover todos juntos al mismo tiempo. Dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden. Fíjense que había un orden, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces, primero dice que partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Primero dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. Primero los de Judá, ¿ves? El campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Primero ellos, ¿ves? En orden. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, fíjense, ya aquí, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí que lo llevaban. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, estos levitas, que también eran levitas, los hijos de Gersón y los hijos de Merarí, ellos se encargaban era de llevar, de transportar las piezas, de transportar los utensilios. Entonces, ¿quién dirigía? Los otros levitas iban guiándolo. Ustedes tomen, ustedes tú vas a llevar esto, ustedes se encargan de llevar esto, ahí estaban ahí organizados todos. O sea, había una buena organización. Y había que tener esa buena organización porque si ellos hacían algo como Dios no lo había mandado, hayan muerto. Hayan muerto. O sea, todo tenía que hacerse tal cual como Dios mandaba. Si alguien se equivocaba y hacía las cosas como no era, hayan muerto. Entonces luego, el 18, comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Fíjense, no todos al mismo tiempo. Campamento, se levantaba un campamento, marchaba, después venía el segundo campamento y así. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurizadaí. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Debuel. Luego comenzaron a marchar los coabitas, fíjense, llevando el santuario. Recuerden que el tabernáculo estaba en el centro. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban,
los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de las tribus de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Había un orden, había un orden. Y aquí no vemos a nadie rebelarse como muchas veces lo vemos hoy en las congregaciones. Que tú le dices, van a hacer esto y aquello, y muchas veces las ovejas no se quieren someter, sino que el pastor dice una cosa y hacen otra cosa. Si hubiésemos estado en aquel tiempo, en estos tiempos bíblicos, miren, ay santo, cualquier cosita que hicieran ellos aquí mal, de una vez que hayan muerto. Entonces, porque era rebelarse contra Dios, y Dios no aceptaba una rebelión. Cualquier persona que desobedecía, se rebelaba contra Dios, siempre Dios era, la paga del pecado es muerte. Entonces, dijo Moisés a Orab, hijo de Reguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo haré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acompañar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Fíjense, y el arca de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Ya ahorita vamos a... Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Fíjense, Moisés declaraba la palabra. Fíjense, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Moisés declaraba la palabra de Dios. Aquí estamos viendo, mire, que nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios. Estamos hoy bajo la gracia y no bajo la ley. Como dijimos, la paga del pecado es muerte. Cualquier cosa que ellos se rebelaban, que no hacían bien las cosas, que no hacían como Dios mandaba, la paga del pecado era muerte. Siempre morían las personas, porque se rebelaban contra Dios, porque no se sometían, no obedecían. Y cuando ellos no eran obedientes, no se sometían, hemos visto en la palabra que la persona, el Señor se expresa como que en la persona hay otro espíritu, que no es de Dios. Que hoy en día llevamos eso. Cuando a una persona se le dice una cosa y hace otra cosa, no se somete. Claro que en la persona hay otro espíritu, otro tipo de espíritu.
Algo que le está impidiendo obedecer, algo que le está impidiendo someterse, algo que le está impidiendo hacer la voluntad de Dios. Un espíritu que no es el de Dios, un espíritu que está allí ministrando a la persona y le está haciendo hacer a la persona cosas que no debe. Y aquí vemos también, muestra cómo el arca, dice que el arca de Jehová, del pacto de Jehová, fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Quién representa el arca? La presencia de Dios, porque allí estaba la presencia de Dios. Fíjense cómo la presencia de Dios iba siempre delante del pueblo de Israel. Y él buscaba descanso. A ver dónde iban a parar para descansar. El arca, la presencia de Dios. Buscándoles descanso. Ahora esa presencia de Dios, hoy en día dice la Biblia que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Él va delante de nosotros así como el arca también iba delante de ellos, la presencia de Dios. Pero ahora la presencia de Dios también está en nosotros. Es como si nosotros fuéramos el mismo arca. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la gloria de Dios y Santo. Y nosotros mismos aquí tenemos comunicación con el Padre, con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos libre acceso para entrar en ese lugar santísimo, que antes no se podía. Entonces la presencia de Dios está con nosotros y va delante de nosotros como poderoso gigante. Antes iba allí en el arca y tenía que ir el arca adelante. Era la presencia de Dios ahí guiándole, dirigiéndole al pueblo, guiándole para buscar un lugar de descanso. Fíjense. Mientras que nuestro descanso está en Cristo. En Él está nuestro descanso. Nosotros descansamos en el Señor, sabiendo que Él tiene bajo control todas las cosas. Que donde quiera que nosotros estemos, Él está con nosotros. Y donde quiera que nosotros vayamos, Él va a estar allí con nosotros. En nosotros y delante de nosotros como poderoso gigante. Él siempre va a tener el control de todo. Y cuando se hablaba también, fíjense que hablaban también aquí de la nube. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces vemos que tanto como la nube como el arca, allí estaban, allí estaban. La presencia de Dios no los abandonaba, estaba allí en todo momento. Así como hoy en todo momento está esa presencia de Dios con nosotros. Entonces fíjense que las trompetas les decían, cuando ellos sonaban las trompetas, ¿verdad? Era el sonido para que el pueblo marchara. Pero la columna de nube o la columna de fuego les mostraba dónde ir. Entonces vemos que esa trompeta, que Dios ve nuestras bocas como una trompeta para predicar, para profetizar, para dar palabra, para hablar de la salvación. Usa a los profetas en las congregaciones para prevenir al pueblo ante los ataques del enemigo, para dar palabra de aliento, para dar palabra de edificación, para dar palabra de exhortación. Da dirección también el profeta en la iglesia, en el pueblo de Dios da dirección. Entonces vemos que la manifestación de Dios es maravillosa y poderosa.
cómo el pueblo de Israel se organizaba de tal manera, pero de tal manera que así debe ser, así debe ser nosotros, la Iglesia de Cristo, en las congregaciones. Debe haber una organización, hágase todo decentemente y con orden. Y siempre todo alineado a la palabra. Siempre todo que sea Dios quien dirija cada detalle, no el hombre, y no es Dios. Y no es Dios. Así como Dios le hablaba a Moisés, Dios también debe dirigir al pastor, a los pastores, a los profetas. Por eso la importancia de estudiar la palabra, para que no hagamos las cosas como nosotros queremos. Siempre, todo lo que hacemos debe estar alineado a la palabra. Todo está en la Biblia. Todo, absolutamente todo está en la Biblia. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, Señor. Gracias. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestros corazones, dé fruto a 100 por 1. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.